Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de ahora, martes 19 de marzo de 2019, tenemos programado lo que es la tutoría de repaso, que corresponde con el material completo de la unidad 1, el que tenemos ahí. Inicialmente la tutoría 1 la desarrollamos desde la página 1 hasta la página 12, y la tutoría 2 la desarrollamos de la página 13 a la página 19. El día de ahora he tratado de resumir lo que son las dos tutorías que hemos llevado a cabo con respecto a dicho material. La asignatura es práctica docente, profesor de matemática, de la carrera licenciatura en enseñanza de la matemática. Esta es la tutoría de repaso. Soy el tutor encargado de la sede de Usulután. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es el licenciado Zenón Portillo Rivas, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Vamos a pasar entonces a lo que es la agenda propuesta en esta tutoría de repaso. Primero, saludo y bienvenida. Después tenemos un resumen de los temas de la unidad, consultas o dudas sobre el material, y por último tenemos el cierre. En este caso yo esperaba que se conectaran. No sé si recibieron un mensaje en plataforma. Bueno, de hecho creo que les envié dos para ver si se podían conectar, ponerla a una hora que fuese factible. Creo que no se conectaron antes de ver el mensaje, entonces por cuestiones de tiempo la tutoría estará siendo grabada, posteriormente subida a YouTube para que la puedan revisar ya con calma en el tiempo que ustedes dispongan para revisarla. Creo que vamos a dar inicio a lo que es el primer contenido que nos aparecía ahí, que son las buenas prácticas en el ámbito educativo. ¿Cómo definimos las buenas prácticas o qué son las buenas prácticas? Tenemos acá que son las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logren con eficiencia. Aquí faltó la F, la I, eficiencia, los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo. Es decir, son todas aquellas intervenciones que facilitan tanto el aprendizaje de los estudiantes como la absorción de aquellos valores educativos que vienen a formar la persona, no solo contenidos matemáticos, por decirlo así. ¿Cómo se pueden adquirir estas prácticas? Porque si se fijan acá, no nos está diciendo cuáles son esas prácticas, sino que en general son todas las que vienen a facilitarnos el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no nos dice específicamente cuáles son. Entonces, ¿cómo adquirir? Preguntarnos cómo adquirir estas buenas prácticas sería mediante el uso de hacer, es decir, mediante el desarrollo de usted como docente en las prácticas específicas. ¿Por qué? Porque no es algo normativo. Entonces, funcionan dependiendo de un entorno y de un contexto específico. Entonces vamos a pasar acá a una buena práctica creada en contextos singulares por ideas y acciones, que es lo que mencionaban, dependen del contexto en el que las estemos trabajando, y las ideas y las acciones que el profesor y los alumnos toman, es decir, la forma en que el docente interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nunca pueden ser consideradas como la única posible, como algo fijo o abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien desde algún lugar o posición. Es decir, no podemos hacer estas normas como unas reglas, como algo que se deben cumplir, porque no funcionan en todos los entornos de la misma forma. Depende de los contextos, del tipo de estudiantes, de la cultura, la forma en que el docente interviene, personalidades de los estudiantes. Entonces no se puede normar, es decir, no se puede hacer como una regla generalizando todas estas buenas prácticas. Puede ser que algunas prácticas funcionen en un contexto específico y que otras no. Entonces, visto desde este punto de vista, no podemos obligar a alguien a que utilice prácticas específicas que tal vez a mí me funcionen y a esa persona puede que no le vengan a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces no pueden ser impuestas, por eso es susceptibles de ser impuestas, no se pueden imponer estas prácticas, debe ser un desarrollo armónico. Pasamos entonces a lo que es una buena práctica. Se orienta en dos ámbitos. ¿Cuáles son esos dos ámbitos?
en lo que el profesorado debe realizar para que las actividades sean consideradas una buena práctica y en los resultados que se puede obtener en el alumnado. Es decir, esos serían los dos ámbitos. El primero serían en todos esos actos que el docente o el profesorado realiza para que una buena práctica sea considerada aceptable, y la otra es estos intervenciones o esta práctica del docente, cómo se ve reflejada en el rendimiento del estudiante. Entonces tenemos esos dos ámbitos en lo que es una buena práctica docente. Pasamos ahora a esta parte que dice: para enseñar matemática de manera efectiva, aunque no necesaria, no es suficiente dominar los contenidos o poseer conocimientos pedagógicos básicos. Se requiere conocer específicamente cómo enseñar las matemáticas. A esto se le llama conocimiento pedagógico del contenido. ¿Qué nos está diciendo esto? Que bueno, si nos vamos a desenvolver en el área de matemática, no es solo necesario tener el conocimiento, es decir, no solo es necesario que yo sepa cómo resolver los problemas o conozca los contenidos, sino cómo el estudiante absorbe de mejor manera estos contenidos, o cómo de qué manera el estudiante lo aprende más fácil, o bajo qué circunstancias el estudiante puede adquirir el conocimiento que nosotros poseemos. Entonces a eso se le llamará conocimiento pedagógico, es decir, el de cómo enseñar matemática. No tanto si yo sé matemática, sino cómo transmitir la matemática, visto desde este punto de vista. La comprensión de los conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimiento. Existe evidencia de que en la formación de profesores, una comprensión conceptual de matemáticas y no algorítmica genera un impacto positivo en la manera de que el educando desarrolla sus lecciones, lo que incide en el aprendizaje tanto de los conceptos como de los procedimientos. ¿Qué nos está diciendo esta parte de acá? Si nos fijamos, es evidente prácticamente que enseñar matemática no es enseñar no solo es enseñar un conjunto de reglas o pasos a seguir para la resolución de problemas. Eso suele ser mecanizado. Si usted le enseña a un estudiante paso a paso cómo va a resolver un problema y el estudiante aprende esos pasos, ¿qué va a pasar si le cambiamos algo? Si algo es diferente a lo que él está acostumbrado, aunque esté bajo el mismo contenido, no va a ser como no comprende el concepto, sino que lo que comprende es el paso algorítmico, es decir, la forma lógica, el desarrollo paso a paso. Si el problema no se desarrolla bajo ese ámbito, va a ser prácticamente imposible que lo resuelva, porque no conoce o no puede interpretar una diferencia. En ese caso es más importante entonces que comprenda el concepto. Si comprende el concepto, podrá desarrollar problemas de toda índole, siempre y cuando sea bajo ese mismo contexto, o bajo que sean conceptos aplicables. Entonces es más importante, tengámoslo en cuenta, que comprendan el concepto y no la comprensión de los pasos mecanizados o los pasos algorítmicos. A eso se refiere esta pequeña parte de acá. Luego tenemos lo que son unas dimensiones a analizar. Estas dimensiones fueron por Cofield y Edward en 2009. Ellos proponían una serie de dimensiones. En este caso solo vamos a retomar 4. La primera, que es el alumnado. ¿Cuáles son sus necesidades, capacidades y conocimientos? Es decir, debemos de conocer las necesidades del estudiante, las capacidades que éste posee y los conocimientos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con necesidades? Es decir, cuando ustedes van y hacen un diagnóstico en una aula, ustedes saben qué contenidos manejan o qué contenidos en los cuales tienen fortaleza y en cuáles tienen debilidad. Entonces, en estas necesidades entrarían todos aquellos contenidos que el estudiante requiere reforzar o conocer, o incluso si lo ponemos nos ponemos a verlo de cara al futuro, sería dotarle de todas aquellas herramientas que vayan a servirle ya en el ámbito laboral, ya visto desde ese enfoque.
o siempre en la parte educativa, esos contenidos en los que el estudiante ha salido deficiente o débil. Capacidades es la capacidad de aprendizaje que tiene cada estudiante, y los conocimientos son los conocimientos que posee. Luego pasamos a lo que es la dimensión de aprendizaje docente. Las habilidades, creencias y valores del profesorado que han desarrollado la práctica y el desafío que presentan en quienes tienen que desarrollarla en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Aquí el docente adquiere habilidades, creencias, valores y los valores del profesorado, es decir, las habilidades de cómo enseñar matemática. En esta cuestión de creencia viene también la parte práctica, es decir, yo voy a utilizar aquellas cosas o aquellas prácticas en el aula que yo crea que funcionan. No va a venir alguien y me va a imponer, mire, hágalo de esta forma porque de esta forma funciona. No, en este caso, lo que usted considere que es la mejor forma viable para enseñar dicho contenido es lo que usted va a utilizar. Los valores del profesorado son todos esos valores que vamos a adquirir en el aula y que vamos a transmitir a los estudiantes. Cabe mencionar que estos valores deben de ser firmes, es decir, no podemos mostrarnos con cambio de ideas de un rato a otro frente al alumnado. Debemos de mantener siempre una postura con valores correctos, es decir, valores sanos que ellos puedan imitar y que a nosotros nos engrandezcan, por decirlo de una forma, como persona. Luego pasamos al contexto a la dimensión del contexto. En este caso, la comunidad es de origen del conjunto de individuos que interactúan en el sistema educativo, que es lo que les mencionaba. Aquí en El Salvador suele ocurrir bastante que los grupos de estudiantes son un poco diferentes. Por ejemplo, a veces tratamos con estudiantes no es lo mismo tratar con estudiantes en una escuela pública que en un colegio privado, por decirlo de alguna forma. Hay diferencias bastante abismales entre cómo desarrollar la clase en un contexto donde los estudiantes vienen de un sistema o de un entorno favorable a la educación, que cuando vienen de un entorno donde constantemente están incluso teniendo problemas hasta para ir a la escuela. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a una escuela, a un cantón, y habían estudiantes que manifestaban que aunque ellos quisiesen ir a la escuela, para el tiempo de siembra sus papás los llevaban a sembrar, los utilizaban, entonces ellos perdían clase. Entonces el docente debe de ver cómo reforzar ese tipo de carencias en los estudiantes. Entonces todos estos contextos vienen a favorecer o a perjudicar lo que es la práctica docente. Es bastante importante en ese sentido el contexto en el cual nos vayamos a desarrollar. Por otra parte, tenemos la otra dimensión, que es el currículo: selección de contenidos, aprendizajes, conocimientos, capacidades o valores. En este sentido, el currículum es el que se encarga de seleccionar los contenidos. No solamente esto, más adelante vamos a ver la profundidad que tiene el currículum y cómo se ha desarrollado el currículum en matemática a lo largo de la historia. Aquí vamos a decidir qué aprendizajes son los que o conocimientos son los que el estudiante debe adquirir, las capacidades, los valores que se van a transmitir en esa selección de contenido, etcétera. Más que todo en el ámbito matemático, en este sentido. Pasamos ahora a lo que es la profesión docente en el nuevo contexto educativo. Este es el segundo contenido que aparecía en la primera tutoría, el contenido 1.2. En los años 50 y 60 del siglo XX se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. Estamos hablando de eso, únicamente se enseñaba en general matemática, pero sin tenerlo como una disciplina específica, Luego se busca redefinir los contenidos que se daban enseñanza en las escuelas y los colegios para
entre otras cosas cerrar la brecha que se percibía entre las aulas universitarias y las escolares. Dicha reforma suponía que no existía diferencia entre la matemática y la educación matemática. En este sentido, únicamente se centraban en lo que era qué contenidos enseñar, no de qué forma enseñarlos, sino solo era mediante la selección de contenidos acercarlos, es decir, poner contenidos similares en las escuelas a los que van a la universidad, para que no existiese esa brecha entre aulas universitarias y aulas escolares. En ese sentido, solo se basaba en la profundidad, es decir, en la universidad era un poco más profunda los contenidos y en las escuelas era un poco más superficial. De hecho, creo que actualmente seguimos bajo ese lineamiento. Se trataba únicamente de distinción sobre el nivel de profundidad, que es lo que mencionaba, únicamente la selección de contenido que fuese similar, y la profundidad de ellos es lo que hacía la diferencia. Ya en los años 60, sin embargo, este enfoque había colapsado en la mayoría de los países. Educadores, estudiantes y padres de familia rechazaban la reforma, cada grupo por distinta razón. En los años 60 la noción de currículo cambió de una concepción reducida a los contenidos a una perspectiva como nuevos objetivos, aproximaciones de la enseñanza y formas de evaluación. Se conjuró entonces la distinción más moderna entre lo que son programas de formación o materiales de enseñanza basados en contenidos y algunas indicaciones para un nivel, y el currículum en la concepción más amplia. Es decir, ya aquí el currículum ya no era únicamente conceptos o contenidos específicos matemáticos, sino que se vino a hablar de objetivos que se pretendía con estas contenidos, aproximaciones de la enseñanza y cómo evaluar esos contenidos. Entonces también cómo enseñarlos, cómo darlos a conocer a los estudiantes, y etcétera. Entonces el currículum vino y amplió su definición, por decirlo así. Ya no era únicamente contenido, sino que ya tenía objetivos establecidos en base a estos contenidos. Entonces vino y fue una de las reformas más amplias. Aquí sí ya se ve una leve distinción entre enseñanza en matemática y enseñar matemática. Luego tenemos una serie de hallazgos. De hecho son 6 hallazgos. El primero nos dice que la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con filosofía y perfiles independientes. Para enseñar matemática de manera efectiva, aunque no necesario, es suficiente dominar los conceptos o poseer conocimientos pedagógicos básicos. Requiere conocer específicamente cómo enseñar la matemática. En este sentido, el primer hallazgo es ese, que no se necesita únicamente conocer los contenidos matemáticos, sino que también se requiere el conocimiento pedagógico para enseñar estos contenidos. Fue el primer hallazgo que podemos mencionar. Luego tenemos como el segundo hallazgo la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. A finales de esa década se dio un importante avance al plantearse una enseñanza a través de la resolución de problemas, teniendo a desarrollar la comprensión de los conceptos y las destrezas matemáticas, y no solo una enseñanza sobre o para la resolución de problemas. En este sentido, veamos que antes se enseñaba matemática para la resolución de problemas. En ese sentido ha cambiado, ya iríamos como enseñar matemáticas mediante la resolución de problemas. Es decir, si nos fijamos, está un tanto apegado al primer hallazgo que tenemos. Es decir, si conocemos el concepto, podemos resolver problemas. Y si podemos resolver problemas, estamos aprendiendo matemáticas, porque estaríamos conociendo los conceptos necesarios para resolver los problemas. En este sentido, es bastante importante enseñar matemáticas mediante la resolución de problemas y no al revés. Para desarrollar
para la comprensión de los conceptos, es decir, mediante la resolución del problema el estudiante va a ir comprendiendo los conceptos, no va a ser de forma mecanizada. Vamos a pasar entonces al tercer hallazgo. La comprensión del concepto es más importante que el aprendizaje de los procedimientos. En ese sentido, también vamos apegado a lo anterior, a lo que veníamos mencionando. Es más importante que el estudiante aprenda el concepto, porque así va a poder resolver problemas, que aprenda procedimientos algorítmicos. Es decir, no enseñarle al estudiante que las matemáticas son, digamos, una serie de reglas en las que si se van desarrollando paso a paso, se van aplicando paso a paso, se va a resolver un problema. No, en este caso sería enseñarles el concepto específico para que ellos puedan, utilizando este conocimiento, desarrollar los problemas. Siempre, ¿verdad?, se va a necesitar el conocimiento de los procedimientos, pero ya se va a tener una visión más amplia de cómo abordar diversos problemas en base a los conceptos que el estudiante vaya conociendo. El cuarto hallazgo que tenemos es que la historia de la matemática en la formación docente dice que el uso de la historia en la formación de educadores matemáticos constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. Todos los grandes cuerpos teóricos de las matemáticas están asociados a contextos históricos sociales individuales, por lo que la historia debe ser parte de las matemáticas, pero no es indispensable mostrar esto. Es decir, un gran cúmulo de conocimientos históricos de las matemáticas no viene siendo relevante. Elementos históricos aislados y dispersos, por más importantes que sean, no son suficientes para mostrar la relación y perspectiva más grande que posee la historia de la disciplina. Vamos a pasar entonces a lo que es el quinto hallazgo. El quinto hallazgo nos dice que la investigación y formaciones continuas, los currículos requieren importantes grados de flexibilidad para incorporarlos a los resultados de la investigación de la manera más rápida posible. Esto comprobado que un robusto acervo de conocimientos y competencias para la docencia solo se pueden adquirir en el contexto de la enseñanza-aprendizaje, o sea, enseñando. Bien, aquí si nos ponemos a ver, hay estudiantes que se están formando el día de ahora, en este año, por decirlo así, en el 2019, y van a estar laborando allá por el 2030, 2040. Entonces, las necesidades que va a tener el país de educación en esos años no va a ser la misma que la que tenemos ahora. Es decir, para lo que se le está preparando al docente, puede ser que no le sirva posteriormente y tenga que aprender, es decir, ir aprendiendo en forma continua, ir año a año innovándose. Por ejemplo, habían docentes de que trabajan desde 1980, 1990, donde no había ni computadoras, cuando ahora en las escuelas, por ejemplo, los directores todo lo manejan mediante las computadoras, es decir, inventarios, liquidaciones, todos los que ellos hacen ahí. El Ministerio de Educación actualmente lo pide mediante plataformas. Para ver, todo lo hacen mediante plataforma. Entonces, visto desde este punto de vista, el docente debe de ir innovándose, incorporando todas esas investigaciones y hacerlo a la brevedad posible. No podemos estar enseñando matemática, por decirlo de una forma, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 20 años. Luego tenemos lo que es el hallazgo de las tecnologías digitales. Determinar con precisión los espacios dentro del currículo, contenidos, métodos, lógicas, objetivos que deben transformarse como resultado de la incorporación de estas tecnologías de múltiples investigaciones en el mundo. En este sentido, está comprobado que
las tecnologías han venido a cambiar la forma en la que se trabaja, esto en todo sentido, no únicamente en la educación, pero como lo que nos está competiendo en este momento es la educación, podemos notar que todo lo hacemos mediante computadora. Entonces hay que ver hasta qué punto de vista las tecnologías de la información y comunicación llamadas TIC nos vienen a favorecer la absorción de conocimientos por parte del estudiante, o esa relación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para eso hay que hacer estudios y investigaciones para ver cuáles de esas herramientas tecnológicas vienen y nos facilitan, porque así como hay cuestiones buenas, también hay cuestiones negativas. Hay que ver bajo qué términos y en qué contenidos específicos, con qué metodología y con qué objetivos queremos lograr para incorporar estas tecnologías a lo que son las prácticas en el aula. Luego tenemos lo que es la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación, que este era el contenido 1.3 que nos aparecía en el material. En su descripción de las matemáticas tradicionales, cree que en 1995 señalaba 6 elementos que definen dicha tradición. El primer elemento es la rutina de actividades en clase. Esta tradición influye en la rutina familiar de revisar las respuestas de la tarea del día anterior, trabajar con algunos de los problemas de la tarea en la pizarra, introducir nuevos materiales de lectura, trabajo con algunos ejemplos para ilustrar la aplicación del nuevo material y asignar trabajos o tareas para los estudiantes, para que la desarrollen los estudiantes. Es decir, es una de las tradiciones que venía Greg y mostraba en 1995. La siguiente tradición que nos aparece es la forma de tomar la investigación, intervención verbal en frente del profesor y el estudiante. Entre el profesor y el estudiante, el discurso del salón de clase es controlado de manera rigurosa por el profesor y sigue un patrón de pregunta inicial, respuesta y evaluación. En este sentido vamos a ver que no hemos o que es bastante familiar el hecho de cómo nos han educado a nosotros, que es bajo esta tradición. Es decir, el estudiante es el que manda en el salón de clase, él es el que realiza las preguntas, el estudiante únicamente responde y el docente evalúa al estudiante por la respuesta que ha brindado. Luego, en la tercera tradición tenemos el énfasis en los aspectos procedimentales de las matemáticas. Hay un énfasis en las matemáticas formales, es decir, en las matemáticas presentadas como una colección de hechos y procedimientos. De hecho, con frecuencia se encuentra que las matemáticas se ven como un conjunto de proposiciones y que el quehacer de las matemáticas consiste en simplemente replicar los procedimientos enseñados en la clase. Que en este sentido, otra de las tradiciones es esa, ver a la matemática como un conjunto de reglas a seguir para la resolución de un problema. Es decir, únicamente al estudiante se le enseña la cuestión algorítmica, es decir, los pasos algorítmicos a seguir para poder resolver algún problema específico. Es otra de las tradiciones que mencionaba Greg en 1995. Luego tenemos la cuarta tradición, que nos dice que la autoridad centrada en el profesor y el libro de texto, es decir, el único que conoce de matemática y el único que está apto o él conoce la verdad matemática es el docente, y el libro de texto, el estudiante no tiene la opción de contrastar si esta información brindada por el docente es verídica. Actualmente se tiene, digamos, uno de los mayores problemas, llamémoslo de esta forma, con la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Por qué? Ahora cada estudiante posee un teléfono celular, y por lo menos en las universidades, en algunas,
hay estudiantes que sacan su teléfono para corroborar si lo que el docente está diciendo es correcto. Yo lo he visto más que todo en asignaturas que son más teóricas, no tanto en matemática. Yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría y sí se tenía esa costumbre, que yo veía que la mayoría a veces se definía algo en la pizarra, de sociología por ejemplo, se buscaba en Google para ver si era correcta la definición que teníamos en la pizarra. Entonces eso ha venido a generar una controversia en cuanto a este pequeño esta pequeña tradición. Es decir, antes el docente era la autoridad, él y el libro de texto únicamente de la asignatura. Actualmente ya no es tanto así, ha cambiado un poco en ese sentido. Entonces la quinta tradición que tenemos ahí es la naturaleza de la enseñanza. El interés de la clase de estructura como transferencia de información del profesor a los estudiantes. Es decir, durante años acá el docente ha sido el que transmite los conocimientos, es decir, se ha considerado la enseñanza como una mera transmisión de conocimiento, es decir, lo que el docente sabe, transmitirlo al estudiantado. Así se ha visto de forma histórica. Luego tenemos que la naturaleza del aprendizaje es la última tradición que tenemos, que se considera que los estudiantes comprenden cuando pueden seguir instrucciones, procedimientos para obtener una respuesta correcta. En este sentido, aquí este error creo que aún lo seguimos cometiendo. Hay muchos docentes, yo conozco varios, que evalúan respuestas, por ejemplo en matemática, no evalúan procedimiento. Ellos se van únicamente viendo si la respuesta está correcta o si no está correcta, pues el ejercicio está malo. No evalúan qué tanto aplicando conceptos y definiciones llegó a qué tanto un proceso estuvo correcto. Es decir, no evalúan dónde se equivocó, sino que solo evalúan si la respuesta es correcta o no. Entonces la naturaleza del aprendizaje es si logra comprender todos estos procedimientos y llegar a respuestas que sean correctas. En este sentido, esas serían las seis tradiciones que Gregg señalaba en 1995. Luego pasamos a lo que es el profesor como un profesional. Un aspecto mencionado como característica del ser profesional, el término autorregulación se refiere a que deben ser los mismos profesores quienes se encarguen de controlar y juzgar el trabajo de los profesores. Es decir, actualmente y antes ha sido así, que el docente es el que auto se regula. Entre docentes existe esta forma de trabajo, hay una autorregulación y son los que se encargan de controlar y juzgar el trabajo de los mismos profesores. Luego tenemos que la influencia que tiene el contexto institucional sobre la calidad de la enseñanza se da, por lo menos parcialmente, mediante la cultura profesional que se constituye, se comparte y se vive en la institución. En ese sentido, la influencia que se da es bajo el contexto institucional con otros docentes. Hay veces que esto suele ser contraproducente, porque hay docentes que consideran que el maestro yuca es aquel que le molesta a los estudiantes, por decirlo así, o que el yuca, el que le pasan poco o al que no le pasa casi nadie. Entonces, en ese sentido, a veces suele ser contraproducente, porque la influencia del contexto institucional, es decir, la influencia que tal vez un docente de esto puede tener sobre el resto, puede ser bastante negativa también, vista desde el punto de vista bueno. Al contrario, a un docente que tenga prácticas buenas en el aula puede ser digno de imitar. Entonces todo esto se comparte y se vive en la institución.
Luego tenemos los profesores como miembros de un colectivo. Se refiere a la existencia de una microcultura constituida por las creencias y prácticas adoptadas y comprendidas por la comunidad de profesores en la escuela y que componen una visión coherente que les permite cumplir las formas competentes con las obligaciones que le impone su ejercicio. Aquí, cuando hablamos de microcultura, es la cultura que tienen directamente en la institución, que se ha construido por las creencias y prácticas que cada docente adopta dentro de la institución, buenas o malas. Esto es en la comunidad o en la escuela, específicamente en la institución. Y de esta forma permite el cumplimiento de si es competente o no el desarrollo del docente en el aula, y las obligaciones que esto le impone al desarrollarse como tal. Luego, ya aquí pasamos a un pequeño tema de la tutoría 2. En este sentido, vamos a hablar de la forma para la presentación docente en la educación matemática, una visión desde la experiencia cubana versus la experiencia salvadoreña. En ese sentido, vamos a comenzar con lo que es la experiencia cubana. Como ya lo hablábamos anteriormente, en Cuba existen 3 niveles educativos: el primario, el secundario y el terciario. El primario corresponde a las escuelas de sexto grado hacia abajo, incluyendo lo que es parvularia. Secundario, estaríamos hablando de lo que es de séptimo a noveno y bachillerato, y terciario, donde es ya la universidad. Hay que recalcar también acá que en el nivel primario los docentes no tienen una especialidad en matemática específica. Es a partir del séptimo grado que se les enseña que tienen alguna formación en matemática, ya sea ingenierías, matemática, física o matemática y computación, pero con alguna especialidad específica en matemática. Entonces, hasta antes de eso son matemáticas, son docentes, que digámoslo, son de multigama o maestros integrales, es decir, que conocen un poco de cada área, o lo que aquí conocemos como maestros de educación básica. Es a partir de secundaria donde tienen alguna formación en matemática específica, y en la universidad únicamente los que tienen el título de licenciatura en matemática, que según tengo entendido son 5 universidades las que brindan dicha carrera. Pero únicamente esto es en el nivel terciario, que es el nivel universitario. La masividad de la enseñanza y la insuficiencia de docentes preparados generan lo que es hacen necesario lo que es una contratación de personal docente en la enseñanza de la matemática. La cantidad de contratos es muy variada, en cada caso no es poca, no obstante en su totalidad tienen alguna formación matemática. Muchos son ingenieros, maestros de matemática o física jubilados que se integraron con su salario completo, que es lo que mencionaba. Esto ya sería para después de séptimo grado, séptimo, octavo, noveno, bachillerato, que se hizo necesario esto, por lo mismo de la masividad de estudiantes, masividad requerida por la enseñanza, y que habían docentes insuficientes preparados en el área específica de la matemática. Pero aparte de esto genera lo que es, digamos, un problema, y es de que muchos se limitan a cumplir con un programa orientado de organismos centrales y en la que ellos no participaron a la hora de confeccionarlo. No hubo una participación directa del docente. Entonces hay muchos que solo se dedican a cumplir con lo que se les solicita. Entonces, visto desde ese punto de vista, se genera ese conflicto, porque para muchos de ellos, imagínense en el caso de ingenieros o los que son de computación,
no basta con lo que es el reconocimiento social, sino que también debe de haber algún estímulo económico. Entonces pasamos a lo que es cómo se forman los docentes en los 3 niveles educativos. En el nivel primario, los maestros son formados en escuelas pedagógicas, como ya vimos anteriormente, son maestros integrales, entonces se les da más que todo lo que es la formación pedagógica. En el nivel secundario, que es el que tenemos por acá, los maestros de universidad en ciencias pedagógicas o en las facultades correspondientes de la universidad de algunas provincias, pero en este caso los docentes ya tienen alguna formación en matemática aparte de las formaciones pedagógicas que se les dan. Y en el nivel terciario, el nivel universitario, son formados por 5 universidades del país que ofrecen la carrera de licenciatura en matemática. En este caso, así es como se forman los docentes que imparten clases de matemáticas en los niveles educativos de Cuba. Ahora tenemos cómo es la formación, capacitación y profesionalización del servicio. La capacitación y formación del docente en servicio es la misma para todos los docentes independientemente de su especialización, cursos de superación, diplomados, maestrías y doctorados. En este sentido podemos ver que las capacitaciones no van por áreas específicas, es decir, matemáticas, ciencia. No, en este caso va todo junto sin importar el área al que esté trabajando. Sería entonces más que todo unas capacitaciones más pedagógicas, es decir, más generalizadas, no son específicas de cómo enseñar matemáticas. No importa el grado académico al que estén optando. Luego tenemos que los medios y mecanismos que se usan en su casi totalidad son semipresenciales o de final de semana, tanto para diplomados cortos de 2 años como para maestrías dilatadas de 3 o 4 años. En este sentido se parece bastante a lo que hacemos acá en El Salvador, ¿no? Que son cortos de duración, 2, 3 o 4 años, y se hacen los fines de semana. Casi en su totalidad son semipresenciales o de fines de semana. Luego tenemos que los doctorados que se realizan en el territorio nacional en su casi totalidad son no presenciales, sin un programa académico que es de estricto cumplimiento, pues están estructurados con mucha flexibilidad en dependencia de las condiciones de los doctorados y de los orientadores de tesis. En este sentido podemos ver que la mayoría son no presenciales, esto por el tiempo que embarca hay masividad de estudiantes y hay pocos docentes que puedan cumplir con estas obligaciones, orientadores de tesis. Entonces, con base en esto es como se distribuye lo que es el tiempo para los doctorados a realizar en dicho país. Luego tenemos que existe un tribunal perdón. Existe un tribunal nacional que centralmente otorga el grado de científico y exige el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos. En este sentido, este tribunal es el encargado, similar a como hacemos acá, de que deben de cumplir con los requisitos mínimos de ley para poderse graduar. Este tribunal es el que determina si están aptos para graduarse, y si es así, pues lo pueden hacer. Luego tenemos que una de las mayores dificultades que se enfrenta actualmente es la de los incentivos para que haya mayor interés por las carreras pedagógicas y en su especialidad por ser docente de matemática. En el curso de 1999 al 2000 comenzó un sistema de estimulación salarial por los resultados e informes sobre la preparación en Cuba de los docentes en matemática. En la práctica hemos comprobado que aún no satisfacen las expectativas de la mayoría de los docentes, dadas las condiciones actuales del cambio en la economía nacional y el aumento
aumento acelerado del costo de la vida. En este sentido, estas estimulaciones no son o no dan respuesta a la demanda de personas que se puedan incorporar a lo que es la enseñanza de las matemáticas, o docentes para la enseñanza de las matemáticas. Los grados científicos y el mayor reconocimiento básico no bastan, es decir, no son suficientes con que los docentes sean reconocidos por ser docentes del área de matemáticas. El reconocimiento social no basta, tiene que haber un incentivo económico que vaya a favorecer o vaya a hacer que las personas se incentiven para que puedan convertirse en docentes de matemáticas. También es necesario aclarar que en Cuba cada maestro al graduarse tiene una plaza asegurada con la Constitución del Estado, y esta ubicación lleva una caracterización de sus fortalezas y debilidades que se fueron precisando a lo largo de su carrera. Eso es bastante importante porque, a diferencia de acá, aquí cada graduado sale a buscar su espacio, es decir, en Cuba no. En Cuba, al nomás graduarse, tienen asegurada una plaza por la Constitución del Estado y llevan una ubicación de acuerdo a la caracterización de fortalezas y debilidades que el estudiante desarrolló o que el docente desarrolló a lo largo de su carrera. En este sentido vemos que es un poco más justo. Luego tenemos lo que es la experiencia salvadoreña, que va desde la capacitación de maestros, el empirismo, las escuelas normales, institutos tecnológicos, hasta llegar a las universidades, heterogeneidad y enfoque y estrategias de formación. En esto podemos observar que a lo largo de la historia El Salvador, o la enseñanza o la formación de docentes, ha pasado desde capacitación de maestro, empirismo, es decir, todos aquellos docentes que se hicieron docentes mediante la práctica. Luego se formaron lo que son las escuelas normales, una de las más conocidas es el Alberto Masferrer, y luego tenemos lo que son los institutos tecnológicos hasta llegar a las universidades, donde actualmente se forman docentes. Aquí notamos que hay una heterogeneidad de enfoques, es decir, no todas las universidades manejan el mismo currículum para la formación de docentes. Incluso las estrategias de formación son diferentes, entonces tenemos esa diversidad de enfoques en las universidades que forman docentes. Pasamos a lo que es las primeras escuelas, hablar un poco de las primeras escuelas normales, que tuvieron bastante claridad en la misión formadora de maestros que se encomendó. Prueba de ello fueron muchos educadores que se destacaron en el magisterio, quienes recibieron formación de las normales: Alberto Masferrer y España de San Salvador, Francisco Gavidia, San Miguel y Gerardo Barrios en Santa Ana. Labor similar realizaron escuelas normal rural de Izalco y otras que funcionaban en el país, siempre formando docentes. Con el fin de superar tales deficiencias, la reforma educativa de 1968 creó la Ciudad Normal Alberto Masferrer, institución en la que se centró la responsabilidad de formar docentes para el área de educación básica. La formación de maestros estuvo centralizada en el Estado hasta 1981, año en el que la educación normal la Ciudad Normal fue cerrada. A partir de entonces, la responsabilidad de formar docentes de educación básica pasó a los institutos tecnológicos, trasladándose así la formación de maestros del nivel de educación media al de educación superior. La formación de maestros pasó del nivel de educación media al de Coordinación Nacional de Educación Superior, CONACADO, Coordinación Nacional de Educación de Capacitación Docente, que es la Comisión Nacional de Capacitación Docente, cuyo objetivo era unificar las acciones dispersas de los programas de formación docente y formar nuevas políticas, planes y programas de formación y capacitación de docentes para la educación básica. Aquí en esta presentación podemos ver claramente cómo se ha ido dando el desarrollo desde las escuelas normales, cuando cerraron las escuelas normales y se formó el Instituto
la Ciudad Normal Alberto Maferrer en 1968, y luego cuando cerró en 1981 pasó a lo que son institutos tecnológicos ya en nivel universitario, y luego se formó el CONACADO, que era la Comisión Nacional de Capacitación Docente. Siempre en 1986 pasó a la Dirección de Educación Universitaria, hoy de Educación Superior. En función de sus objetivos, la comisión formuló un Programa Nacional de Capacitación Docente llamado PRONACADO, Programa Nacional de Capacitación Docente, el cual pretendía desarrollar 4 grandes proyectos. Uno de ellos era la formación de profesores de educación básica, es decir, de 6º grado hacia abajo. Luego, formación de profesores de educación especial, la formación de profesores de 3er ciclo básico, que en este caso ya comprendía las asignaturas matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, lenguaje y literatura, idioma extranjero, etcétera. Ya habían especialidades para 3er ciclo y bachillerato. Y la formación de profesores de educación media. El programa PRONACADO, Programa Nacional de Capacitación Docente, contemplaba además cursos de formación personal para la docencia. Dichos proyectos de formación tenían continuidad. El plan tenía una duración de 2 años lectivos, subdivididos en 4 ciclos de estudios presenciales a tiempo completo, esto para formar docentes, de 18 semanas cada uno. Los requisitos de ingreso para el plan de formación inicial eran poseer un título de bachiller, disponer de tiempo completo para realizar los estudios académicos en una jornada y las actividades extraescolares y prácticas docentes en la otra jornada, someterse a un proceso de selección. Para graduarse se exigía aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, realizar satisfactoriamente la práctica docente y desarrollar un proyecto educativo como parte de la capacitación opcional. A los graduados se les otorgaba el título de profesor en educación básica, 1er y 2º ciclo, profesor de educación especial, profesor de 3er ciclo en educación básica, profesor de educación media, este último idóneo para las personas que laboraban en bachilleratos. Cabe mencionar acá también de que aquí en 3er ciclo ya había una especialización, se separaban ya las materias como matemáticas, estudios sociales, ciencia y lenguaje, idioma extranjero, etcétera. Luego, y también la educación básica contemplaba lo que era parvularia. En 1987 la Comisión Nacional de Capacitación Docente, adscrita a la Dirección de Educación Superior, implementó un proyecto de desmoronamiento de la educación tecnológica del nivel superior. Se decidió aumentar a 3 años los estudios tecnológicos de las áreas productivas. Con el nuevo plan se forman maestros en las áreas productivas y maestros para los 3 ciclos de la educación básica. El plan curricular comprendía 4 áreas: formación personal y social, referida a la formación humana para el desarrollo de las capacidades y potenciales del estudiante en sus dimensiones profesional, padre de familia y de ciudadano. El estudio básico, que proponían estudios de las bases necesarias para el campo específico para desarrollar. En el caso de matemática, aquí en estudios básicos iban los contenidos matemáticos a tratar. En la primera sería la formación personal. Luego tenemos, o pedagógica, por decirlo así. Luego tenemos la formación especializada, destinada a orientar el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas y dominios necesarios para el desempeño profesional del nivel o de la especialidad seleccionada. Luego tenemos lo que es la práctica profesional y social, regidas por lineamientos establecidos por la Dirección General de Educación. Estas son las 4 áreas en las cuales el plan curricular se formaba o se regía. Luego, según la ley de la carrera docente, es deber del Ministerio de Educación planificar y normar de manera integral la formación de los educadores. La formación inicial requiere un maestro reflexivo en su práctica docente en el aula, para que
transforme la realidad y para que planifique los procesos adquiridos en el trabajo. El papel del docente, orientador y guía del aprendizaje, creativo, dinámico, y debe ser constante el proceso de superación personal. La formación del docente por niveles educativos, las carreras de profesorado desde el nuevo plan de 1998 son las siguientes: educación parvularia, primer y segundo ciclo, educación básica, ciencias sociales, lenguaje y literatura, matemáticas, ciencias naturales, idioma extranjero para tercer ciclo, educación básica y educación médica, educación especial y educación física, que es lo que mencionábamos esto anteriormente. Eso se tiene a partir del plan de 1998. Instituciones universitarias y no universitarias. Actualmente la formación de maestros se realiza en el sistema universidad y en un instituto especializado de educación superior autorizado por el Ministerio de Educación. Recordemos que el Ministerio de Educación es el ente que rige todas esas normativas sobre el sistema educativo de nuestro país. Luego, el currículo para todas esas personas que querían optar a tener o a pertenecer al profesorado constaba con un 33% de la formación general, es decir, la parte pedagógica, un 37% de formación especializada, en este caso sería los contenidos matemáticos para ser profesor de matemática o de otras asignaturas, y el 30% que era la práctica docente, haciendo un total por ciento del currículo para los que aspiraban a ser docentes. Luego tenemos que el uso de las TIC en la educación. Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin internet y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras en gran parte de la experiencia. En este sentido actual, muchos niños desde los que, por ejemplo, los que están naciendo actualmente, estos últimos años, que desde los 2-3 años empiezan a utilizar unas tablets, es decir, a manipular tecnología desde la temprana edad. Todas las experiencias que el niño va adquiriendo han sido a través de las tecnologías digitales. Entonces hay que ver cómo estas tecnologías vienen a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a que el estudiante no sienta que se le está quitando la forma en que él experimenta los aprendizajes. Como la omnipresencia de las TIC quiere decir que están en todos lados, es importante ver de qué forma o en qué contenidos se pueden utilizar. La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente para los alumnos y los docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente del conocimiento, que es lo que veníamos hablando anteriormente. En este sentido, ya el estudiante con un teléfono celular puede ir y buscar algo específico del tema que se esté tratando en ese momento. El docente ya no es el único que tiene el control, digamos, del contenido o de la información con el libro de texto, sino que en internet uno puede encontrar eso y mucho más sobre algún contenido específico, algunas aplicaciones de los contenidos. Entonces ya el rol del docente debe de cambiar para dejar que el estudiante pueda optar a ser autoformador, a autoformarse en ese sentido mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Luego tenemos las TIC. El primer tiene dos focos. El primero de atención definido es el de considerar la manera en que las TIC favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas más pertinentes y eficaces, lo que influye fortalecer el protagonismo que tienen los docentes en los cambios educativos. En este sentido, vemos que las TIC a veces favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, y si lo hacen más pertinente y eficaz, pues bienvenida sea. Entonces hay que ver bajo qué contextos esto se cumple en el primer foco de las TIC. El segundo foco prioriza
es la evaluación de los aprendizajes. Las TIC ofrecen una batería de oportunidades innovadoras para el seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante y el desempeño de los docentes en las escuelas y en los sistemas educativos. Actualmente hay muchas instituciones, incluso en las que los docentes elaboran sus test para evaluar plataformas en internet y llevan a los estudiantes al centro de cómputo a que puedan realizar sus exámenes mediante la computadora. Les dan tiempo específico y corren la aplicación y ahí responde el estudiante automáticamente. Cuando el estudiante finaliza el examen, la misma herramienta tira la nota que el estudiante obtuvo en el ejercicio de la resolución del test. En este caso le facilita al docente también el hecho de estar calificando, ya que la herramienta por sí sola le brinda un resultado específico. Luego tenemos que comprender cómo pueden aportar las TIC al desarrollo de una educación relevante. Aprender a conocer. En este sentido, aprender a conocer, vamos a cómo el estudiante debe abordar los conocimientos que están en la red. Recordemos que es la era de la información y de la comunicación. No todo lo que tenemos al alcance en nuestras manos en internet es una fuente, proviene de una fuente confiable. Muchas de las cosas que están ahí no son necesariamente ciertas. Entonces hay que aprender a conocer. También hay que aprender a hacer. Esto desde el punto de vista del autorrespeto, es comportarse de la forma correcta. Recordemos que hay foros abiertos, foros educativos abiertos en la red donde uno puede ingresar sobre algún tema específico y puede interactuar. Entonces hay que aprender a hacerlo todo desde la vía de la responsabilidad. En este sentido, aprender a hacer más que todo viene con aquellos recursos que son audiovisuales o que uno genera en la red y los puede subir para que otras personas lo vean. Un ejemplo claro de ellos son los youtubers, que algunos suben lo que es material educativo y hay que aprender a generar estos materiales que a la postre puedan significar que otros, o que puedan servir para que otros estudiantes aprendan, que entren, vean y aprendan lo que uno desarrolla ahí. Y el aprender a vivir juntos es similar al aprender a hacer, es decir, respetar las ideologías, principios y valores de cada individuo y hacer que se nos respete también ahí en la web. Todo esto viene a ser unos pilares fundamentales a la hora de utilizar las TIC correctamente en la educación, para que una educación sea relevante. Pasamos a lo que es una reforma educativa que buscaba tener cobertura, modernización institucional, mejoramiento de la calidad y formación de valores humanos, éticos y cívicos. Luego tenemos que, para ir finalizando, el MINED en colaboración con el JICA trabaja en la mejora de la enseñanza de la matemática. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, el MINED y la Universidad de El Salvador, UES, desarrollan un proyecto de mejoramiento de los aprendizajes de la matemática en la educación básica, educación media, llamado ESMATE, que es el con el que actualmente se están trabajando en las escuelas e institutos, con el que se diseñan y elaboran libros de texto y de ejercicio de 1º a 9º grado y bachillerato, así como las guías metodológicas para los maestros, para que los maestros puedan utilizarla mejor, tanto los que están en ejercicio como los que están en formación. En este sentido, vemos de que únicamente no responde a la formación de libros, sino a la generalidad de todas aquellas guías metodológicas que puedan favorecer la utilización de estos libros de texto. Ahora bien, a través de ESMATE se busca mejorar el rendimiento académico en matemática de 1º a 3er ciclo de educación básica y media, así como promover la cooperación mutua en la didáctica en matemática a nivel regional, es decir, cómo enseñar matemática. El proyecto incluye aportes en la formación inicial docente,
contemplando la elaboración de propuestas didácticas de matemática para el profesorado en educación básica de primero y segundo ciclo y el profesorado en tercer ciclo de educación básica y media. Además, se diseñan y elaboran libros de texto y guías metodológicas para diferentes niveles educativos, que es lo que mencionábamos. No solo es la elaboración de libros de texto y guías, sino es la parte metodológica, cómo utilizar correctamente estos libros de texto y que vengan a favorecer o a compartir todas aquellas prácticas que sean buenas en el ámbito educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluye también la formación de docentes o la capacitación docente para elaborar propuestas didácticas de matemáticas, es decir, propuestas de cómo enseñar matemática. Con eso concluimos lo que es la tutoría de repaso. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden hacerla mediante los medios institucionales o correo electrónico, en plataforma. Hay un foro de dudas o consultas, mensajería en plataforma, y cualquier cosa ahí estamos a la orden. Recuerden que este fin de semana tenemos lo que es la tutoría número 3 ya del nuevo material de la unidad 2, que deben de haberlo leído hasta la página 17. Cualquier cosa, ahí estamos, y pasen muy buenas noches.